Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse. Buenos días. Buen día, licenciada. Buenos días, licenciada. Bien, buenos días. A ver, vamos a iniciar la clase con un pequeño recordatorio respecto al examen, por favor. Nuestro examen está fijado para el viernes 24 de septiembre, ¿no es cierto? En el horario acostumbrado de 3 a 4 y media. Este examen obviamente va a estar muy relacionado a todo el contenido que estamos viendo ahora, incluyendo podcast y lecturas adicionales, por si acaso. Les he dejado también la semana pasada varios videos adicionales a lo que era todo el tema de Roma y gran parte de su cultura, personajes notables, entre otras cosas. Por favor, prestenle mucha atención al documental de Nerón, porque va a ser una pieza clave para el examen, ¿ok? Reitero, el documental de Nerón es muy importante dentro de lo que va a ser el examen y les va a ayudar a ganar unos muy buenos puntos. Bien, dicho esto, recordarles también que esta semana tienen la entrega de su proyecto de ciclo. Dependiendo la persona a la que deleguen para que me envíe el trabajo, les voy a pedir por favor que esta persona sea el jefe de grupo o sea un delegado del grupo, se contacte conmigo y me informe en el momento en que esté enviando el documento para asegurarnos de que abre bien, de que no hay ningún problema, de que su entrega ya ha sido efectiva, ¿ok? Corroboremos bien este punto de la entrega para evitar cualquier problema. Dicho esto, iniciamos rápidamente, siempre y cuando no haya ninguna duda al respecto. Bien, si no hay ninguna duda, nos vamos con el tema de esta semana. Cerrando ya el ciclo de todo lo que ha sido Roma en su apogeo, en su máximo esplendor y su caída con el hecho clave que marca la caída del Imperio Romano de Occidente el año 476 antes de Cristo. Esta caída en sí del Imperio Romano ha estado muy relacionada a la invasión de los pueblos bárbaros o germanos. Estos eran pueblos extranjeros y al hablar de extranjeros entendemos la siguiente relación que se manejaba en aquel entonces. Extranjero era aquel que no hablaba latín y hablaba un idioma diferente. Con esto ya se hacía referencia al contexto en que teníamos a personas que venían de fuera, pero además de venir de un territorio lejano, además eran demasiado distintos en el idioma, ya que los pueblos germanos utilizaban sus propios dialectos que fueron combinando con el latín. ¿Quiénes eran los germanos? Eran grupos del norte de Europa, pequeños grupos independientes, justamente caracterizados por usar lenguas germánicas. Ellos fueron los grandes protagonistas dentro de la caída del Imperio Romano de Occidente, ya que, como recordemos, se habían ido, digamos que camuflando en el ejército, fueron ingresando poco a poco y de esta manera lograron tener un avance mucho más sutil, muy disimulado, pero al mismo tiempo más efectivo dentro de lo que es la ubicación geográfica del territorio romano y lograron atacar por varios frentes hasta conquistar el territorio y dar fin al imperio. Todas las tribus germanias o germanas pueden encontrarse y pueden encontrar su origen en Escandinavia. ¿Ok? Se relaciona generalmente a todas las tribus germanas con este territorio porque es el territorio base desde el cual fueron incursionando y realizando sus conquistas.
Como podemos ver en el mapa de la imagen, todo lo que un día fue el territorio y el imperio romano fue ampliamente atacada por pequeños grupos que provenían de las orillas del Rin, el territorio conocido como Germania antiguamente, y que fueron incursionando poco a poco hasta captar absolutamente todo el territorio que se conocía en aquel entonces como propio de Roma. Su ocupación y sus frentes de batallas eran bastante constantes, por lo tanto fueron atacando por diferentes frentes, norte de Germania, sur de Escandinavia y también por el este y el oeste. La ubicación estratégica que tenía, rodeada de mares y océanos, hacía que la incursión sea incluso mucho más fácil, con grandes embarcaciones mediante las cuales el ejército irrumpía abruptamente y pues ya se generaba el proceso de conquista. Los germanos, a su vez, vivían en aldeas, eran nómadas y seminómadas, considerando que su actividad los obligaba, de cierto modo, a dedicarse a la caza, al pastoreo y a la agricultura de una forma provisional, en tanto dure la incursión en territorios nuevos. Volviendo un poquito al inicio. Se dice que la tierra originaria de todas las tribus germanas era Escandinavia. ¿Qué países pueden estar comprendidos en lo que se conocía como Escandinavia? ¿O qué países integrarán Escandinavia? Ojo que es una región en Europa, pero ¿qué países están dentro de este territorio? José Carlos, por favor. Buen día, licenciada. Creo que son, ¿no? Suecia, Noruega, Dinamarca, todos esos países. Efectivamente, los países nórdicos. Muchas gracias, José Carlos. Es en ese entendido que se relaciona mucho a estos pequeños países europeos en lo que antiguamente era conocido como la Gran Escandinavia. Ahora bien, ¿cuáles eran los grupos germanos o las tribus germanas más conocidas? Los alemanes, obviamente, es de ahí que proviene el término de lo germano, ¿no es cierto? Los francos, sajones. Dentro de los godos teníamos a los visigodos, a los ostrogodos, los lombardos, los hunos, los vikingos, los burgundios y los vándalos. Este término de vándalos aún ha logrado permanecer hasta nuestros días como una referencia negativa, digámoslo así, de una incursión en territorio ajeno. Es por eso que usualmente cuando tenemos un episodio tal vez de violencia o de ataque o asalto a un territorio o avasallamiento de un terreno, lo que decimos y a lo que nos referimos es a vandalismo, ¿no es cierto? La turba entró como vándalos enfurecidos, a este carácter de conquistar territorios, no siempre de forma pasiva, sino más bien por medio de la violencia, pero con el objetivo de hacerse del poder. Así que, como vemos en pantalla, estos son los grupos o aquellos que fueron más representativos dentro de las invasiones germanas. Al hablar de pueblos bárbaros, encontramos una división también que se suele realizar, pero mucho más específica, ya teniendo en cuenta el origen germano, el origen eslavo, o para aquellos que provenían de las estepas. Esta clasificación que tenemos en pantalla es mucho más específica, solamente teniendo en cuenta el territorio y el origen de los pueblos. Es por eso que podemos encontrar a eslavos meridionales, por ejemplo, que provienen de Eslovenia, de Bulgaria, Croacia, los francos, los lombardos, los checos, poloneses, polacos también. Así que esto solamente es a manera de referencia para que tengamos una idea clara de que los pueblos germanos eran muy independientes y se dividían en muchas tribus o clanes. En general, en cuanto a su organización política, todos respondían a un rey o jefe de tribu, retornando a lo que en algún momento fue la monarquía. Por otra parte, a continuación del rey, teníamos a la nobleza,
encargada de administrar el poder político y judicial. Además, este amplio poder que se le dio a la nobleza, tanto para administrar lo que eran cuestiones políticas como judiciales, no derivó en buenas medidas. Como siempre, los afanes personales, la corrupción y estas ansias de ser tal vez los más reconocidos dentro de su estatus social o de lograr mayor poder y ambicionar cada vez mayor cantidad de cosas, provocó muchas conspiraciones contra los reyes o jefes de tribus. Y eso también derivaba en asesinato de sus monarcas y de sus autoridades, generando mucha desestabilidad. Por otra parte, el monarca contaba con un consejo que le asesoraba para administrar justicia. Este tenía que estar compuesto por los nobles más influyentes de la tribu o de la región. Los duques, asimismo, organizaban a los pueblos sometidos y los administraban. Eran una especie de pequeños reyes que eran derivados a pueblos, pero siempre debían estar sometidos ellos también a la autoridad del rey. Y como en toda organización política, no es fácil hablar de una verdadera estructura si no contamos con servidores gubernamentales, estrato social donde encontrábamos a los obispos y los condes. Los pueblos germanos sí tenían una estructura política, como hemos visto, una organización política, pero no eran un estado como tal. No llegaron al nivel de preparación y de organización, por ejemplo, que se llegó a tener en Roma o en Grecia, ya que al ser tan independientes y también grupos tan pequeños, era muy difícil estructurar estados plenos y conformados, también por el constante cambio de autoridades, las constantes revueltas, conspiraciones que habíamos visto anteriormente, y sobre todo porque su sistema normativo no estaba basado en leyes escritas como las que tenemos, por ejemplo, en Roma, con su corpus juris civilis, las leyes, las digestas, las institutas. No, los germanos netamente estuvieron basando su sistema normativo y su sistema de derecho en el derecho consuetudinario. Hermione Díaz, ¿qué es el derecho consuetudinario? ¿O cuál es su origen? ¿A qué hace referencia? No recuerdo muy bien, licenciado, en este momento. ¿Y por qué? Si estamos en clases. ¿En qué momento debemos recordarlo si no es ahora? Lamentable que no se recuerde algo tan básico. A ver, Iván Kisbert. Buen día, licenciada. Son normas jurídicas que cumplen una costumbre, o sea, en este caso que el origen viene de este derecho romano. Ya, vamos mejor. Gracias, Iván. Valentina, por favor. Gracias, licenciada. Si no tengo mal entendido, son normas, pero que no están escritas, pero que se cumplen. Muy bien, muchas gracias. Jocelyn Mena. Buenos días, licenciada. Son normas y costumbres que se deben realizar, pero que no están aceptadas probablemente ni escritas, pero que se realicen. Muy bien. Cristian Salas. Buenos días, licenciada. Son normas y reglas jurídicas que no están plasmadas en un documento, pero tienen que cumplirse a cabalidad. Muy bien. Luciana, dame un ejemplo de norma de derecho consuetudinario. Primero voy a iniciar un poquito dando el concepto en general que quería dar. Son normas que no están escritas, ¿verdad? Pero a lo largo se vuelven como una costumbre, cosa que se vuelve como una norma. Es así como la chaya, puedo decirlo así, un ejemplo, que es una norma de una costumbre de determinadas personas que sí o sí lo tienen que hacer, porque si no les va a pasar algo
negativo, por ejemplo, ¿no? Es una norma basada en una costumbre. No sé si está bien el ejemplo. Está muy bien, porque básicamente las ideas y los conceptos que han dado se dirigen a eso. Derecho consuetudinario está basado netamente en las costumbres, en las creencias, en la tradición, en todo aquello que no está escrito, pero sí se transmite de generación en generación y se toma como válido. Otro ejemplo, a ver, el saludo, por ejemplo. Cuando entras a un lugar, se supone o se tiene dentro del derecho consuetudinario que la persona que ingresa al lugar es la que saluda, ¿no es cierto? Uno no va a entrar y va a estar callado. A los demás ya nos resulta un poquito chocante, ¿no es cierto? Decimos, esta persona entró sin saludar, qué raro, porque lo que se suele hacer o lo que se acostumbra es saludar a las personas que ya están presentes del lugar donde uno está ingresando. Entonces, simplemente es eso. El derecho consuetudinario, por más difícil que parezca, solamente se refiere a la serie de costumbres, creencias, ideas que ya se dan como normas y se dan por aceptadas y por válidas debido a su repetición constante y a su transmisión que se da de manera intergeneracional. Rodrigo. Gracias, licenciada. Si no me equivoco, también los derechos, estos derechos varían también su tipo de región. Por ejemplo, no va a ser, si no me equivoco, el mismo tipo de saludo que se va a dar aquí en Bolivia como se va a dar aquí en Argentina. Entonces, también tendríamos que adaptarnos en ese caso según los tipos de costumbres también que tengan. Sí, podrías, si bien no va a ser una norma también que te obligue a adaptarte o a tomarlo como válido, pero puede llegar a ser parte, tal vez, de lo que tú consideres como aceptable o respetable dentro de otro entorno. Totalmente válido lo que menciona Rodrigo. El derecho consuetudinario varía de acuerdo a la región en la que se esté desempeñando y también de acuerdo al entorno y el contexto en que se tomen como válidas algunas cosas que quizás en otro lado no son tan válidas o no serían aceptables. Luciana. Acotando un poco lo que dijo mi compañero Rodrigo, obviamente varía dependiendo de la región. Es como si yo vayamos a la India y no se puede comer vaca, sin embargo tú eres de Bolivia y comes vaca, entonces no tienes por qué cumplir lo que dicen allá, ¿verdad? Somos de diferentes países. Otro ejemplo sería que uno es ateo, otro cree en Dios y otro cree en Satanás, porque existe novela, Biblia satánica, entonces es más que nada eso, se diferencia en costumbres de generación en generación. Efectivamente, y es lo que hacía cada vez más diferente este pueblo y a estos pequeños grupos de poder que se iban conformando entre los germanos, que su derecho consuetudinario podía ser muy distinto de pueblo a pueblo. Los sajones podían ser muy diferentes a los hunos, por dar un ejemplo, pero cada uno a su manera tenía su propia normativa que les permitía desarrollarse en la comunidad de acuerdo a sus propias normas y reglas. No era necesario que estén escritas ni establecidas de manera física para que sean acatadas, respetadas y consideradas como válidas. En este sentido, vemos que había un carácter muy independiente entre las tribus o pueblos germanos, por lo cual solamente se llegaban a aliar para la guerra contra enemigos comunes. En cuanto a su economía, una vez más se notan grandes diferencias entre lo que es el latifundio y las pequeñas propiedades. Ambos sistemas, digamos, de acopio de tierra estaban permitidos, siendo una de las estructuras más válida y más difundida el latifundio, grandes extensiones de tierra sin trabajar. A pesar de ello, se logró llegar a un cierto, digamos, cierto equilibrio a pesar de las desigualdades, gracias al desarrollo a la par de la agricultura, de la ganadería, donde se podían conceder ciertas porciones de tierra para la construcción de villas, fincas, pequeñas haciendas, donde se pudiese también mantener al ganado bovino, ovino o equinos en las mejores condiciones. Especialmente en cuanto a los equinos, se tenía un cuidado más minucioso, digámosle, debido a que para batallas o para posibles
ataques que vaya a recibir el pueblo germano, necesitaban caballos en el mejor estado posible, ya que los caballos eran prácticamente una parte inseparable de los guerreros germanos al momento de entrar en combate. En cuanto a su religión, estuvieron fuertemente influenciados por la mitología nórdica, pero también por algunos, digamos, resquicios de lo que quedó del cristianismo en Roma y también algunas digamos, muy pequeñas referencias de lo que fue la mitología dentro de Roma. Sin embargo, la mitología nórdica es la que se impuso. Otra vez encontramos el politeísmo como característica principal y al existir tantos dioses, un objetivo principal de la comunidad era el de agradar a los dioses. Para esto, edificaron grandes templos, sobre todo con madera y piedra, en los cuales se llevaban a cabo ritos como ser el de la cremación. Este era considerado el rito principal debido a que se tenía la creencia de que el fuego era un elemento demasiado importante en el sentido de que permitía la transformación de la materia y con ello su renovación. De igual forma, eran bastante extremos en ciertas ideas o nociones culturales que tenían, por lo cual estaban permitidos los sacrificios animales y humanos en algunos casos. También se permitían ritos sexuales, procesiones, competencias deportivas, obras teatrales, entre otras. Como eran grupos independientes y cada uno desde su propia forma de vida basada en el derecho consuetudinario, nadie podría en aquel momento prohibirles o decirles, oigan, no hagan esto, sino hasta el momento en que entre pueblos o se conquistaban o se sacaban la mugre o uno se imponía al otro, pero siempre bajo la idea y bajo la lógica de que se tenía cierto respeto al derecho consuetudinario hasta que llegase el momento de la conquista o la invasión por otra tribu o por otro pueblo. Luciana. Licenciada, si no me equivoco, este fue el inicio para que tengan en cuenta que se necesita una norma escrita, ¿no? Porque así bien tenemos todos derechos consuetudinarios, es obvio que de alguna manera necesitamos unificarnos con una norma específica para todos, porque si no, habría mucho desorden y demás, ¿no? Sí, en esencia, si fuera la primera experiencia, digámoslo, de que había tanto en derecho oral o derecho ya de facto que necesitaban poder plasmarlo en papel. Es así que no tenían un alfabeto como tal, pero sí utilizaron, si mal no recuerdo, el alfabeto rúnico, era el nombrecito, no estoy del todo segura, pero utilizaron ciertas formas de lenguas o de dialectos propios de las regiones donde invadían para ir traduciendo, por ejemplo, la Biblia o para realizar también con estos primeros caracteres o símbolos que adoptaron como propios y poder generar sus primeros ejemplares de sus propias leyendas, narraciones, historias, gestas épicas. Es decir, trataban ya de ir recopilando lo más relevante de esa historia, pero no con un alfabeto propio, sino con su dialecto mezclado un poquito con el idioma del lugar donde iban a conquistar. Es así que teníamos algunos dialectos donde se mezclaba lo que era el galo germánico, ítalo-germánico, es decir, eran una especie de idiomas bastante distintos que todavía hoy han dejado un antecedente de ello. Es por eso que, por ejemplo, digamos, hay mucha diferencia entre el polaco y el italiano, ¿no es cierto? Cada uno ha construido su propio sistema, tanto de escritura como de habla, de estas fusiones que se dieron fruto de las conquistas y de las invasiones de los pueblos germanos o bárbaros. En esto de la mitología y de
división, digámosle así, de dioses, al considerar que el politeísmo imperaba dentro de los pueblos germanos, podemos hablar de una división que se daba entre los dioses mayores y dioses menores, por así decirlo. Teníamos dos grandes grupos, el Asir y el Vanir. En el grupo de los dioses más importantes podemos encontrar a Odín, a Thor, Loki, Heimdall, mientras que en el Vanir encontramos a Freyja, Skadi, Joror, perdón si la pronunciación no es exacta, pero se acerca a algo así. Estos dioses, asimismo, tenían sus propias características y estaban muy relacionados también en primer lugar, al poder, pero también a relacionar estas deidades con fenómenos naturales. Dentro de los grandes ritos y el culto que se daba por parte de los germanos a los dioses, encontrábamos también ciertas ceremonias para traer la lluvia, para tiempo de sequía, para solsticio de invierno, de verano y para todos estos fenómenos que se creía renovaban la energía, pero también permitían agradar a los dioses siempre y cuando desde su condición humana los pueblos germanos respetasen y rindiesen culto a los mencionados. No podemos hablar de aportes culturales muy marcados, como en el caso de Roma, por ejemplo, pero sí podríamos decir que su principal aporte ha concluido en lo que hoy son lenguas y dialectos propios. A pesar de que el latín estaba presente, cada pueblo le daba su propio toque para generar sus propios idiomas, como les había mencionado anteriormente. Su principal carácter guerrero fue un bien y un mal, digámoslo así. Fue bueno en aquel entonces, obviamente, para defender el territorio y para mantener y preservar al pueblo germano, pero fue malo porque al tener este carácter tan primitivo y tan bélico, no desarrollaron muchas otras partes de lo que pudo haber sido una gran cultura. Algunas tribus germanas establecieron pactos con los romanos. ¿En qué consistían estos pactos? Básicamente era así de yo germano, yo romano, no te molesto, no me molestas, vivimos en paz, nadie se mete con nadie, me voy a beneficiar de tu imperio que estoy conquistando porque está en ruinas, pero a cambio me vas a dar ciertas libertades para que podamos convivir. Es así que entre romanos y germanos se logran establecer los federatos. Estaban, sí, sometidos a ciertas formas de poder, pero a su vez mantenían algunas libertades, por ejemplo, para el cultivo de propiedades, agricultura, ganadería y para establecer pequeños negocios, siempre y cuando también estén supeditados a la autoridad del rey. Estos federatos se consideran la base y el primer antecedente para lo que posteriormente conoceríamos como el feudalismo. Federato, base del feudalismo. Ténganlo bien claro, por favor. Como decíamos, en arquitectura y escultura sí lograron realizar algunas obras monumentales, básicamente construidas en madera y piedra, con algunos tallados en marfil y mármol en sus interiores. Los edificios solían ser circulares. Esto también basándonos en el carácter circular que ellos creían que tenía la existencia y la propia vida, donde todo era un ciclo en el que obviamente las personas se desarrollaban, crecían, envejecían, podían renacer y se consideraba mucho el carácter cíclico de la vida y de la propia existencia, tanto de la comunidad como del individuo en particular. En cuanto a literatura, como habíamos dicho, no hay demasiados escritos de sus primeros inicios o de sus momentos iniciales dentro de la invasión o de la conquista del Imperio Romano, pero posteriormente se realizaron traducciones que mezclaban el latín con el propio dialecto de cada pueblo. Es así que lo primero que surgió entre sus obras literarias fueron obras poéticas
de carácter mitológico y sobre todo que narraban anécdotas reales. Por ejemplo, tenemos la gesta de Beowulf, el Sigfrido, si mal no recuerdo, el Cantar de los Nibelungos, no estoy muy segura del nombre, pero también incluye el lamento de Dior, la batalla de Branabur. Es decir, trataban de rescatar principalmente su historia en grandes relatos mitológicos que pudiesen preservar esta clase de gestas épicas, porque considerando una vez más su carácter violento y guerrero, lo que trataban de hacer era dejar un antecedente para futuras generaciones dentro de lo que tenían como válido y sobre todo dentro de aquello que querían preservar, ya que todo hasta ese momento había sido oral y prácticamente transmitido de generación en generación. Gracias a estas primeras traducciones y recopilaciones se pudo rescatar parte de su historia. Y esta diapositiva nos resume algunos de sus principales aportes, no solamente culturales, sino en general. Como habíamos dicho, no lograron tal vez trascender tanto por lo que era la cultura, pero sí por su forma de organización. Entre ellas podemos mencionar su economía de carácter agrario, el sistema de trueque, las leyes orales y el derecho consuetudinario, que poco a poco fue evolucionando hasta ser escrito, sus diversas lenguas y dialectos, la nobleza militar, que también respondía a un monarca o rey, como habíamos visto, al ser pequeños grupos organizados dentro de su territorio, la propiedad era comunitaria y no existía tanta desigualdad entre latifundios o pequeñas propiedades, ya que cada uno a su manera podía encontrar en esto un respaldo para sustentarse. Y uno de sus principales aportes que se menciona es la compensación económica. Esto consistía en una especie de indemnización en caso de delitos, lo que podría ser el primer antecedente muy remoto de lo que hoy conocemos como indemnización o pago de daños y perjuicios. En caso de delitos se buscaba enmendar esto por la parte económica. Bien, dicho esto, concluimos con la primera parte del tema, porque mañana vamos a ver todo lo pertinente a lo que son los vikingos, uno de los grupos más emblemáticos, creo, dentro de los pueblos germanos o bárbaros, también uno de los que ha tenido mayor trascendencia a lo largo del tiempo. Todavía hoy su influencia es evidente y vamos a ver en qué aspectos, pero también vamos a ver lo que son los pueblos celtas. Igualmente, otro pueblo muy conocido, sobre todo gracias a sus aportes culturales, ahí sí, y no solo culturales, sino teológicos, mitológicos, y su fuerte esencia y simbología muy relacionada a la tierra, a los elementos naturales y a todo aquello que da conexión con la naturaleza. Quiero tocar a estos dos pueblos germanos y sobre todo teniendo en cuenta que ellos sí se consideran podido tener un aporte cultural bastante importante y sobre todo un papel trascendental para futuros temas que vamos a ver después, pero que dentro de lo que es cultura creo que sí es de los que podemos rescatar muchísimos aspectos que son importantes y que van a ser tomados en cuenta también dentro del examen. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Muy bien, me alegra que no hayan dudas ni consultas. Es un tema bastante amplio, pero estamos tratando de sintetizarlo al máximo para no hacerlo tan pesado y para abordar lo más importante de muchas cosas que tal vez sí podríamos detallar más, pero que prefiero verlas de forma más integral, digamos, lo más compacta y poder abarcar mayor cantidad de temas que nos permitan tener una visión más amplia
e integradora. Reitero. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La sesión va a concluir, pero como les menciono siempre, el avance PDF ya está cargado en la plataforma y en función a ese avance y a lo que hemos desarrollado hoy, van a tener que responder un cuestionario que ya está habilitado en la plataforma, un cuestionario de 10 preguntas que lo van a realizar en 10 minutos. No es nada complicado y este cuestionario valida su asistencia de la fecha. ¿Ok? Así que concluimos sesión, nos vamos volando a la plataforma y con ese cuestionario tenemos lista la clase. Mañana a las 8:30 en punto, por favor, nos vemos para tratar el tema de los vikingos con todo detalle y también para ver cuál es su importancia y su trascendencia cultural y por qué todavía hoy son un referente en diversos sentidos. ¿Ok? Muy bien, dicho esto, vámonos a la plataforma.